y en la plataforma como tal. Bueno, eso como primera medida. Lo otro es que pues esta es la semana 4, ¿sí? Entonces pues para el día de hoy tenemos parcial. Profesor ha dicho que para el jueves. Ay, esa es la forma más linda de ver que los micrófonos sí funcionan. Tal cual pasó en otra clase. Y Y es profe, exactamente lo jueves. mismo. Y todos hablan, todos hablan. No, el parcial quedó siempre para los días jueves, chicos. Eso está bien que lo tengan claro. Sino que es una forma buena para saber si los micrófonos sí funcionan, ¿no? Al mismo todos reclaman. Y eso que hubo otra clase en la que reclamaron más fuerte y más personas. ¿Qué les iba a decir, chicos? Pues el parcial va a ser, perdón, va a ser pues de lo que hemos visto como tal, no vamos a meter absolutamente pues ningún tema diferente. Tenemos algo de teoría para meter en ese parcial, tenemos algo práctico también para meter en ese parcial. El día de hoy prácticamente lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio que me interesa muchísimo, chicos. Yo puedo ser cansón con algo, pero el modelo entidad-relación de un aplicativo como tal, para mí es la columna vertebral o sea, el sistema de base de datos como tal. Para mí es algo vital en un proyecto de software, en cualquier asignatura que tengan. Eh, Créanme que hago énfasis igual en la 2 y en la 3 en todo lado, porque una base de datos mal hecha, muchachos, eso es para problemas, eso es para tiempos extras en desarrollo, para problemas con los registros, complicaciones más adelante cuando se vayan a hacer reportes o la imposibilidad de hacer ciertos reportes que con una base de datos bien modelada se podría hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el día de hoy bueno, teníamos otra cosa también. Creo que aquí habíamos quedado de trabajar un proyecto que iba a ser de toda la asignatura, ¿sí? Me disculpan porque es que tengo la misma dinámica, la tengo en otras 2, 3 materias. En esta asignatura creo que para hoy habíamos quedado de traer las parejas y de traer los temas, o ya los habíamos dado, porque no sé si están en la plataforma. Yo Creo valido que con solo la... Sí. algunos tienen pareja y algunos tienen tema, pero Exacto. la Sí. idea era que hoy Pues ya vamos a ver dejábamos eso los que claro. faltan. Perfecto, Correcto. listo. Sí, yo sí tenía algo por ahí en mente, pero Profe, una preguntita, ¿y cómo se van a elegir las parejas? Porque la verdad es que pues, si uno no conoce a nadie, ¿cómo va a ser pareja? Y si ni siquiera se habla. O va a ser sea, muy bueno para conocer nueva gente. pues por eso, pero entonces como uno lo pide a otra persona que sea su pareja sabiendo que no los distingue, entonces es difícil. ¿Tú no conoces a nadie del grupo? Nadie. Ah, bueno, listo. Ahorita miramos a ver. Porque creo que Alexander tiene la misma situación tuya, Alexander León, ¿cierto? Y creo que, Afirmativo. y no sé quién es la otra persona, entonces ya miraremos, si cuadramos, no pasa nada. Y si no, pues va a ser una muy buena oportunidad para que conozcamos otros compañeros. Esa vez salga un grupo bien chévere acá de trabajo, ya van trabajando hasta la tesis de grado, ¿no? Que vas a ver. Y más ustedes que hay muchas personas que, no sé si en pero dentro de los cursos que me tocaron, sí hay muchísima gente de homologaciones. Y esas personas de homologaciones tienen digamos que tienen la particularidad de que conocen gente de muchos niveles, pero casi siempre entran a los grupos digamos que sin compañeros. Entonces, pues que sea una oportunidad para que te vayan haciendo grupos de estudio allí. Vamos a mirar, yo creo que yo voy a apuntar unas parejas, ya les digo exactamente quiénes. Sí, yo acá tengo parejas para trabajo final de la asignatura y solamente tengo 3 parejas. Tengo ya les voy a decir, tengo tengo al Alexander Posada con Cristiano Orozco. Tengo a Diego Castro con Edier Sierra. Y tengo a Juan Camilo Aguirre con Lina María. ¿Sí? ¿Quiénes faltan por grupo? Falta Fabiano Campo, profe, tampoco conozco a ninguno de los compañeros. entonces voy a escribir Fabiano Campo. La otra persona es María
Prieto, ¿cierto? La otra persona es Sí, profe. Alexander. ¿Es Alexander Flores o Alexander León? León Flores, profe. León. ¿Qué más falta aquí? Luisa Osorio tampoco está metida en ninguno. ¿Qué más falta? Profe, Dime. yo me voy a hacer con el compañero. Ay, compañero, como también nos estamos conociendo apenas. ¿Con quién? ¿Cómo te llamas? Alexander León Flores. Alexander León. Ok, listo. Entonces Alexander y Luisa son otra ¿Cierto, pareja. Alexander? Correcto. Vale. Listo. Entonces Fabián, de momento Fabián con María, porfa. Y hace falta alguien. Profe, falta yo. 10 personas. Falta John Mauri. ¿Alguien más falta, porfa? Yo cuento 10 personas y faltó Diego Castro, son 11. O sea que vamos a tener un grupo de 3 acá. Vale, entonces vamos a trabajar de esta forma. Es que es tu nombre, Profe, perdón. ya le tengo el tema. ¿Cuál es tu nombre? El que me habló que no tenía. Es John Mauri, ¿cierto? Sí, señor, profe. ¿Cuál es su apellido? González. González. Listo. Profe. Las parejas quedaron así, chicos. Quedaron Alexander Posada con Cristiano Orozco, Diego Castro con Edier Sierra, Juan Camilo Aguirre con Nina Gutiérrez, Alexander León con Luisa Osorio y Fabiano Campo, María Prieto y John González. Eso es el único que quedó de 3 porque pues para no dejar al compañero solo. Listo. Profe, pero yo les digo, ahorita cuando acabe la clase, entonces el compañero Fabián y el otro mandan los números para crear un chat de grupo, pues de aparte pues para el trabajo. Sí, claro. Ah, dale, gracias. Ahí están todos los contactos están dentro del grupo de la asignatura, por ahí pueden hacer el vínculo para que lo puedan conformar fácilmente, listo, para que se puedan agregar. Bueno, con respecto a los temas, chicos, creo que Alexander y Cristian ya me habían hablado que iban a hacer la parte que no alcanzaban a hacer del tema dentro de la asignatura de línea de énfasis, ¿cierto? Sí, sí, profe. De la fuerza de ventas en la ferretería. Ok. Fuerza de ventas en la ferretería. Seguimiento, ¿cierto? Sí, es como para optimizar tiempos y garantizar de que el vendedor sí vaya a hacer la visita y es. Ok, perfecto. Seguimiento, optimización, fuerza de venta, listo, perfecto. Diego Castro y Edier Sierra, ya tienen tema, ustedes formaron la pareja de 8 días. Diego no puede venir. Sí, efectivamente, le iba a preguntar si Diego le da... ¿Puedes hablar Edier, creo que estás hablando de bajitico. Ahí me escucha mejor. Ahí sí, perfecto. Listo, regálame un segundito. Sí, el tema ya se había hablado de una IPS. De una IPS, sí señor, tiene toda la razón. Para que yo no guarde esto. Es una IPS para hacer, pero no me acuerdo qué es lo que iban a hacer con la IPS, que iban a controlar. Registro de historias clínicas. Ok, perfecto. Listo, perfecto, Eddie. Juan Camilo y Lina, qué pena, si ya me habían dicho el tema, me lo pueden repetir, que no lo tengo acá. Profe, nosotros estamos hablando sobre la facturación de una droguería. Ok, perfecto. Facturación de una droguería. Perfecto, listo. Solamente faltan los temas de las personas que armaron los grupos ahorita. Si quieren, si lo tienen ya me dicen, y si no, pues al final de la clase o miramos el espacio de la próxima clase y me lo pasas. ¿Listo? Listo, profe. Sí, ya tenemos algo que me ayudaría mucho, que es mi tema para la tesis, que es un sistema de administración de bibliotecas institucionales abiertas. O sea, es algo que voy a donar
a la alcaldía y pues me gustaría crearle ya la documentación. Entonces lo voy a trabajar con Luisa. ¿Me regalas porfa el nombre? Se llama Savila, No, pero el tema otra vez, que no alcancé a escribir un aún sistema. de administración de bibliotecas institucionales. Listo, perfecto. Vale. Gracias. Y solamente queda faltando el tema del grupo que se armó ahorita de Fabián, María y de John Mauri. Hablen ustedes y si algo al final de la clase o en la clase próxima arrancando me regalan el tema para actualizarlo y listo, ¿vale? Vale, profe, ahorita lo discutimos entre todos, a ver, bueno. Listo, vale, de una. Bueno, chicos, ahí ya quedó actualizado ¿en qué? En la plataforma, ya quedó actualizado pues los temas y las parejas que van a trabajar. Lo que les había dicho inicialmente, pues para esta asignatura como tal, pues digamos que el alcance que vamos a tener va a ser el de levantar requisitos funcionales, el de levantar un modelo entidad-relación, un diccionario de datos, vamos a hacer más adelante un diagrama de clases, vamos a hacer unos diagramas de secuencia, bueno, todo y unos prototipos no funcionales. Pero entonces digamos que lo que vamos a hacer es que vamos a ir trabajando paso por paso y semana tras semana vamos a ir generando ciertos entregables, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que tienen toda esta semana para que la semana entrante empecemos a compartir modelos de entidad de relación y toda la parte que vimos en la clase pasada que estaba relacionada con la descripción de las tablas o que también se llama diccionario de datos, que era justamente donde se especificaban los tipos de datos que iba a tener la tabla, el motor de base de datos en el que se iba a trabajar, los datos ejemplo que iba a tener, bueno, toda esa cuestión para cada una de las tablas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Para la semana entrante vamos a hacer eso, ¿sí? Para el día martes vamos a traer el modelo entidad-relación de lo que sea que vayamos a trabajar, ¿sí? La primera versión de ese modelo. Y la vamos, de manera muy juiciosa, la vamos a mirar y la vamos a discutir acá en la clase. Vamos a validar si de pronto es susceptible de pronto de algún ajuste. Si se está alargando mucho, lo que siempre les he dicho, si se está alargando mucho el proyecto, miramos si le hacemos solamente foco a un pedazo como tal. ¿Sí? La intención, ¿cuál es? La intención es que no nos vayamos tampoco a hacer algo pues demasiado extenso o que nos vayamos a colgar de tiempo. De todas formas, pues la gran ventaja que tenemos nosotros versus los estudiantes de ingeniería de software 3 es que aquí no vamos a desarrollar, ¿sí? Aquí vamos a llegar hasta el punto de sacar prototipos no funcionales, pero mire que ya vamos a adelantar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ya vamos a salir con un modelo de entidad-relación, vamos a salir con ciertas definiciones ya de tablas, vamos a salir con unos diagramas de clase, con unas definiciones de unos métodos, con unos diagramas de secuencia, o sea, vamos a hacer muchas cosas. Probablemente podamos salir también con los diagramas de actividades que vimos en la clase de línea de énfasis 1, que son diagramas chéveres porque son diagramas como de flujo, pero que van mostrando ciertas responsabilidades en la ejecución. Entonces, digamos que son diagramas importantes que probablemente no sean tan difíciles de construir, pero que sí van a ayudar mucho, van a aportar mucho a la manera en la que concibimos pues cada uno de nuestros aplicativos. Entonces, ¿por qué se selecciona un tema, digamos, que lo aporten ustedes? Porque me interesa que trabajemos motivados, me interesa que ustedes hagan un trabajo sobre algo que ustedes, digamos, que de alguna forma sientan interés en trabajar, ¿sí? Por lo menos que sea el tema que proponga una de las dos personas de la pareja y que la otra persona, digamos, que pueda responder a esas expectativas y que puedan trabajarlo. Ahora, si son temas que lo acogen pues entre los dos, pues maravilloso, porque las dos personas van a estar pues motivadísimos desde el principio. ¿Listo? ¿Quién me recuerda qué más hablamos en la clase pasada, chicos? Ya para empezar esta clase. De a uno, de a uno. Estuvimos hablando de las entidades, atributos, claves primarias, llaves foráneas, las relaciones.
Ujú. Ok, y vimos también la parte de la descripción de las tablas, ¿no? De la descripción de las tablas de los modelos de entidad de relación. Ajá. Sí, es que en algunas literaturas aparece eso como el diccionario de datos, en otras simplemente son descripciones de tablas, pero es lo que dice Lina por el interno en el chat. Digamos que todo eso venimos trabajando con la parte de diseño, ya sabemos que la parte de diseño es el cómo, ya sabemos que hoy es la última clase de repaso antes del parcial del jueves. Lo que vamos a hacer hoy es una especie de repaso, vamos a colocar un ejercicio, vamos a mirar a ver cómo estamos para conceptualizar y para levantar nuestro modelo. Vamos a hacer un ejercicio acá. ¿Qué les digo, chicos? Veníamos hablando de ciertos tipos de arquitecturas. Veníamos hablando principalmente de una arquitectura que era por capas. Hablamos de esa arquitectura por capas y digamos que le buscamos pues un símil o una analogía con un pastel de esos que tienen niveles o que tienen pisos. Digamos que esa arquitectura siempre deja la parte del usuario en la parte más alta, ¿sí? Luego se ingresa por una capa de presentación o de interfaz, la cual se comunica con una... Ajá. ¿Qué dice Lina? Que por acá vi que escribió. Para el grupo de María, Yo soy de micrófono, mucho que la capa 8... Sí, hay muchas arquitecturas que trabajan por capas y no trabajan con 3 capas así como lo estamos haciendo nosotros pues a manera pedagógica, sino que trabajan con 7 capas y claramente hay muchas personas que dicen que cuando hay errores capa 8 son errores propios del usuario, de la interacción que tiene el usuario con el aplicativo, o como dicen vulgarmente, porque metió mal el dedo, ¿sí? Entonces digamos que ese tipo de situaciones como tal, siempre la capa más alta va a estar el usuario, pero digamos que no es una capa, simplemente el usuario interactúa con la capa más alta. ¿Sí? Ya cuando dicen que el error es capa 8, pero igual la arquitectura son de 7 niveles o de 7 capas. Entonces, el usuario como tal siempre interactúa, es con lo que se le puede ver, con la interfaz visual, con la capa de presentación, con la pantallita que tenemos dispuesta para él, sea lo que sea una pantalla de consola en la cual él introduce un comando, o una pantalla pues con todos los componentes visuales y con todos los desarrollos del caso, ¿sí? Y esa pantalla, digamos que le permite a uno o le permite a la persona ver al software de una forma pues ya visible como tal, ¿sí? Él ya puede reconocer que el software tiene una pantalla que está dispuesta de tal forma, que está integrada por tales componentes, que está integrada por ciertos elementos, por ciertos aspectos, tiene cierta identidad visual, tiene ciertos logos, tiene, qué sé yo, bueno, digamos que una distribución agradable o una distribución muy saturada, porque pues digamos que no siempre vamos a trabajar en software como tal que sea pues algo súper chévere, súper de alguna forma pues tenme los ojos, que sea algo pues descansado, que no, en muchas ocasiones también se tiene que trabajar con cierto software que fue hecho en su momento por alguna razón, con colores diferentes, con colores que son así un poco fuertes o con tipos de letra que son grandes o sea, con elementos que probablemente uno desde la parte visual no quisiera tener que ver, pero pues que necesariamente ya están construidos y pues que uno va a tener que de pronto darle soporte. Pero entonces a lo que yo voy, chicos, es que ese usuario siempre interactúa con la parte visual, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí en esta clase tenemos este aplicativo que se llama Meet, ¿sí? Meet está desarrollado por Google, ¿sí? Tiene una interfaz, me salen unos recuadros, un cuadro negro grande en el cual me salen unos recuadros que representan a cada uno de los participantes. Aquí a la derecha me sale una interfaz como tal que digamos que tiene los nombres de ustedes, me permite silenciarles los micrófonos, abrirlos, añadir personas, me permite, qué sé yo, también me permite agregar personas a la reunión cuando ustedes empiezan a ingresar, yo tengo que admitirlos, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Digamos que esa interacción como tal que yo tengo con este software puntual es justamente esa interfaz que tengo yo aquí. Una interfaz que me proporciona a mí todos los elementos para poder trabajar, ¿sí? Una interfaz que abajo tiene ciertos botones para silenciar el micrófono, para apagar la cámara,
para presentar, para más opciones, y con esas más opciones yo puedo grabar y puedo hacer ciertas cosas. Digamos que esa es la interfaz que yo dispongo. Ahora, podría yo tener una interfaz diferente, sí, un formulario como tal que me permita ingresar usuarios o que me permita hacer un login y entrar, ¿sí? Digamos que siempre tenemos esa interfaz visual. Pero esa interfaz visual en sí mismo no hace nada. Es decir, esta pantalla como tal, digamos que en sí mismo no hace nada. La pantalla por decirlo de alguna forma, es el coco, es la maqueta, ¿sí? Es simplemente lo que vemos. Ahora, eso que vemos, pues digamos que está muy integrado también con ciertos elementos que hacen que se pueda comunicar, ¿sí? Digamos que a nivel de maqueta como tal, en este espacio de la pantalla yo puedo tener unos cuadros en los que yo tengo ahí disponible para agregar personas o para que se vean las personas o las fotos de las personas. Pero en últimas, toda esa lógica que hay detrás de esta pantalla es la que precisamente me está permitiendo traer que se pueda ver Alexander Posada, que se pueda ver Cristian Camilo, que se pueda ver María, que se pueda ver Audito S.A. y Fabián y Luisa y bueno, y todas las personas que están en esta reunión, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas. Así esto no esté construido con un modelo, con una arquitectura por capas, por decirlo de alguna forma, quiero que tengan como ese ejemplo como tal de que la parte visual o que la parte externa como tal de ese modelo de capas es justamente con lo que el usuario interactúe. Y que por más que yo le presione un botón aquí, más opciones, y le dé tener grabación o le dé grabar reunión o lo que sea, él, digamos que me está mostrando digamos que el abanico de opciones que yo puedo trabajar. Sin embargo, no quiere decir que la funcionalidad para hacer esto esté justamente al clicar ese botón, ¿sí? Ese botón muy probablemente llame a un método y a su vez puede llamar a otros métodos que se van a encargar de hacer la operación respectiva y de generar en la pantalla, en la parte visual, generar un cuadrito que dice grabando en la parte izquierda superior, ¿sí? Entonces, digamos que eso como tal es simplemente para que ustedes se ubiquen, digamos que pasar de lo abstracto a ya tenerlo pues en un aplicativo como tal funcionando, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo fuera a trabajar también con interacciones a nivel de base de datos, entonces, ¿qué pasaría? Pues digamos que yo podría hacer algo, qué sé yo, digamos que yo podría expulsar a Alexander o a Laura, o a Luisa, o a Edier, o cualquier persona la podría expulsar de esta reunión. Y probablemente al expulsarla de la reunión, haga algún tipo de operación sobre una base de datos. Entonces ahí están todos los tres elementos combinados y conjugados. El primero, digamos que el control visual por el cual yo puedo hacer el retiro de la reunión. Pero ahí como tal no está implementado el retiro. Ahí simplemente puede ser que esté llamando un método de una capa que haga parte de esa lógica de datos o de esa lógica de negocios, ¿sí? Y que internamente haga ciertos llamados a otras cosas de lógicas de negocio y que pueda llamar incluso más allá, más abajo, pueda ir hasta una base de datos y de pronto hacer algún tipo de actualización sobre el usuario que se acabó de salir, ¿sí? O sobre un registro de log en el cual aparece que a tal hora fue expulsado tal persona de la situación. Entonces, digamos que ahí podrían estar conjugados esos tres elementos, ¿sí? Ahora, luego de ver digamos que esa parte de arquitectura, pues por capas como tal, nos centramos un poquito en la capa más baja como tal, en la capa que está más abajo en términos digamos que de relación con el usuario. Y es justamente esa capa de datos, ¿sí? Ojo, porque sea la más lejana con respecto al usuario, no quiere decir que sea la menos importante. De hecho, digamos que todas tienen su nivel de importancia, pero pues por alguna razón de persistencia y de almacenamiento, es la capa que se encarga de realizar todas las operaciones que van contra la base de datos. Entonces, dicho eso, empezamos a hablar de ciertos elementos, empezamos a hablar del modelo entidad-relación, empezamos a hablar de unas entidades que van haciendo abstracciones del mundo real y empezamos a hablar de los atributos o de los elementos que hacen parte de una base de datos, ¿cierto? De una tabla como tal. Entonces ahí aparecen todo, aparecen los atributos, aparecían las llaves foráneas, las llaves primarias y no sé qué más cosas, ¿listo? Entonces, digamos que hasta ahí como tal era lo que estábamos viendo, ¿sí?
Entonces hicimos una especial lupa, hicimos un especial zoom, un especial foco a todo lo que está relacionado con la base de datos, ¿sí? Entonces la base de datos, chicos, levantábamos un modelo entidad-relación, ¿sí? Establecíamos unas relaciones, establecíamos unas entidades, luego definíamos esas entidades y le dábamos valores, y luego lo último que hicimos en la clase fue justamente sacar una especie de diccionario de datos o de descripción de tablas en la cual nosotros no solamente digamos que nos ubicábamos en cada tabla y le generábamos todos los campos que iba a tener, sino que también le definíamos los tipos y le definíamos también si eran campos primarios, le definíamos si tenía relaciones con otras tablas, le colocábamos incluso valores, por ejemplo, que iban a tener, digamos, dentro de la tabla, y, y nos centramos en esa capa de datos, que es en la capa de más abajo, ¿sí? Para el examen que vamos a tener el día jueves, digamos que una buena parte de ese trabajo va a estar relacionada con eso, porque no sé si lo vieron, que a partir de una base de datos podemos levantar requisitos funcionales, aunque lo más normal sería siempre levantar los requisitos funcionales y luego levantar la base de datos como tal, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio, es un ejercicio que me gustaría mucho que lo hiciéramos aquí entre todos, ¿sí? Para mirar cómo estamos de modelamiento, y en la medida en la que vayamos resolviendo el ejercicio, pues podemos ir trabajando un poco más, ¿sí? Porque me interesa mucho que el ejercicio quede bien, digamos que quede bien abordado y que quede bien entendido y que quede bien comprendido, porque para el día jueves muy seguramente vamos a tener un ejercicio con las mismas naturaleza, sino que pues obviamente vamos a tener un caso diferente para modelar, ¿sí? Pero igual los entregables que vamos a tener muy probablemente sean lo mismo, o sea, de ahí no nos vamos a salir, por lo menos para este parcial, ¿sí? Digamos que para tranquilidad de ustedes, este va a ser el único parcial que va a ser teórico, ¿sí? El segundo parcial, digamos que va a ser una entrega o una meta volante del examen final o del trabajo final, y pues en el trabajo final vamos a tener todos los entregables. Entonces, la intención como tal es que nos vaya rindiendo en esto, ¿sí? Que tengamos unos modelos muy maduros, porque pues hoy va a ser un ejercicio, digamos, un ejercicio ficticio, ¿sí? Pero la próxima semana la intención es que el modelo entidad-relación que traigamos sea el modelo entidad-relación de cada uno de nuestros proyectos, porque digamos que de aquí en adelante nuestras clases pues puede que sí introduzcan nuevos conceptos, pero van a tener muchos espacios para revisar los entregables que ustedes van trayendo. Ojo, no quiere decir que dentro de 8 días se va a sacar una nota, no. Probablemente en la sexta semana sí se saque una nota, ¿sí? Pero la semana entrante, digamos que lo que vamos a ir haciendo es esa meta volante o esa entrega acumulativa que vamos a ir, digamos que construyendo, para que no vaya a quedar todo para el final y para que no se vayan a colgar ustedes mismos. Entonces, ¿la intención cuál es? Desde hoy mismo definan el tema, pues, del grupo que falta y los otros ya lo tienen definido y empiecen, o sea, a trabajar. Pues, si quieren, estudien hasta el parcial y después del parcial, de ahí en adelante, empiecen ya a modelar y a refinar su modelo entidad-relación. Porque con ese modelo entidad-relación, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya vamos a hacer el foco, vamos a mirar el alcance, vamos a mirar, nos metemos en esta parte, no nos metemos en esta parte hace parte del alcance del proyecto dentro de esta asignatura y vamos a irnos con eso hasta el final, ¿sí? Entonces, digamos que ese modelo como tal debe tener el suficiente refinamiento y la suficiente madurez para que podamos de alguna forma representar lo que buscamos hacer o lo que buscamos modelar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Hasta ahí hay dudas, chicos. Hasta ahí hay comentarios, dudas. ¿Dije alguna mentira? No, No, profe, señor. está bien. Listo, vale. Listo, entonces vamos a mirar un ejercicio. Es un ejercicio que me parece a mí chévere para que podamos modelar. Tiene, digamos que algunos elementos ahí como para tener en cuenta. Me interesaría mucho que lo vayamos haciendo. No sé si quieren que lo hagamos aquí, si alguna persona se ofrece voluntario para que lo vayamos haciendo. Entonces se los voy a compartir. Les voy a compartir, yo creo que el enunciado por acá, por el chat. A ver si alcanza a pasar todo.
Un pedacito. Listo. Ahí está el ejercicio, ¿sí? Entonces, el ejercicio dice, en una oficina de ingenieros de proyectos llegan muchos proyectos para ser revisados, ¿sí? El líder de la oficina debe repartir la revisión de dichos proyectos entre sus diferentes ingenieros. Esta asignación de proyectos no puede ser automática, pues dependiendo del área del proyecto, entre paréntesis dice ambiental, tecnológica, administrativa, entre otras, el líder de la oficina podrá seleccionar el ingeniero apto para revisar dicho proyecto según el área de su conocimiento, ¿sí? El ingeniero, en su proceso de revisión, deberá dejar por escrito las conclusiones y observaciones de este proceso. Es importante anotar que un proyecto puede tener varias revisiones hechas por varios ingenieros. El aplicativo me debe permitir conocer qué proyectos y desde qué fecha lleva cada ingeniero, así como conocer las observaciones hechas a un proyecto y el ingeniero que las ha realizado, ¿sí? Ya saliéndonos de ese enunciado, pues, o de esa declaración de ámbito, ¿sí? Tenemos un aplicativo como tal, estamos simulando una oficina de proyectos, ¿sí? En esa oficina de proyectos llegan muchos proyectos para que sean revisados, ¿sí? Y esos proyectos, digamos que la asignación no se puede hacer automática, o sea, no se puede decir, tenga usted, revise estos 5 y usted revise estos 4 y usted revise esos 3. No. ¿Por qué? Pues porque depende de la naturaleza o del área de conocimiento de cada proyecto, ¿sí? Entonces hay unos proyectos que son tecnológicos, que los va a revisar alguien o un ingeniero que tenga relación con la parte de tecnología. Hay unos ambientales que los va a revisar un ingeniero que tenga dentro de su área de conocimiento la parte ambiental. Administrativos, si llegan proyectos de algún tipo legal, también los podría revisar una otra persona, ¿sí? Entonces dice que el líder del proyecto podrá seleccionar el ingeniero apto para revisar dicho proyecto según su área de conocimiento. Entonces digamos que ahí vamos a tener un proceso de asignación, el cual no es automático, ¿sí? Es un proceso de asignación manual y que está relacionado con, digamos que con el área como tal de conocimiento que tiene cada proyecto y que tiene también cada ingeniero. El ingeniero, digamos que él va a llegar y va a entrar a revisar y entonces él puede revisar un proyecto y decirle, ese proyecto está mal sustentado, la justificación de ese proyecto no es correcta, bueno, cualquier observación que él quiera, él la puede tener y esa, digamos que eso lo podríamos de alguna forma podría pasar por varias manos ese proyecto. Es decir, yo podría asignar un proyecto, ese proyecto en una primera revisión lo revisó fulanito de tal, él hace unos comentarios, ¿sí? Y luego el director puede asignar ese proyecto o puede, digamos que lo puede asignar a otra persona para que haga una segunda revisión. ¿Qué me interesa a mí? Que todas esas revisiones como tal aparezcan dentro de un histórico, es decir, no me interesa cuál es la primera, ni cuál es la última revisión, ni nada de eso. Me interesa conocerlas todas, en qué fechas se hicieron, ¿sí? Y tener la información necesaria para poder hacer toda la reportería que me están pidiendo allá abajo. Me están diciendo, el aplicativo me debe permitir conocer qué proyectos y desde qué fechas lleva cada ingeniero. O sea, que digamos que de alguna forma podría estar haciendo una búsqueda por fechas y por ingeniero. Y adicionalmente me está diciendo que conocer las observaciones hechas a un proyecto y el ingeniero que las ha realizado. O sea que ahí también me podría permitir una especie de búsqueda por proyectos. Entonces no solamente buscar por ingenieros o por fechas, sino que también yo podría buscar por proyectos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí en esto? Digamos que este ejercicio está orientado para hacer todo. Está orientado para trabajar un modelo entidad-relación, ¿sí? Pero está también orientado a tratar de sacar unos prototipos, ¿sí? Y también podría estar, obviamente va a estar relacionado con el levantamiento de ciertos requerimientos. Entonces, no sé cómo quieran que procedamos, me interesa que lo hagamos de manera colaborativa para poder irlo viendo, pero de verdad que sea colaborativa, no es que vamos a dejar que la persona que nos ayude sea la que cargue toda la responsabilidad, sino que efectivamente lo hagamos entre todos.
Yo no sé quién quiera colaborarme con eso, chicos. Ahí con un Excel o con algún Word o algo así, y vamos trabajando esto. Podemos copiar un poco la forma en la que Cristian hizo el primer ejercicio, que fue el de los equipos de fútbol, la manera en la que él de pronto pudimos ir modelando la base de datos, fue chévere, y pues lo hizo en un Excel y que era fácil de trabajar. Yo no sé quién quiera trabajarlo. Mucho silencio. Pero si quiere, yo le comparto. Vale, pues entonces lo vamos a hacer despacio, listo, Cristian, para que todos, digamos que todos vamos a ir ahí mejor dicho, vamos a dejar que todos participen, listo, para no... Listo. Entonces, Listo, vale. yo borro lo que tenía. Listo, chicos. Entonces, Está viendo la pantalla del Excel, ¿cierto? sí, señor. Bueno, chicos, entonces, ustedes... No sé, Profe, entonces vamos a iniciar viendo qué campos uno debería tener y pues para poder luego rellenarlo y con las llaves y todo eso. pues eso sería lo ideal, pero me parece a mí también importante que podríamos ir identificando entidades para poder de pronto levantar requerimientos también, ¿sí? Bueno, señor. Aunque claramente lo que buscamos aquí es justamente modelar digamos que ese diagrama entidad-relación. Entonces me interesa, chicos, que vayamos identificando cuáles entidades vamos viendo. De la lectura que nos queda, más o menos qué entidades vamos identificando. Yo veo proyectos, revisión, los ingenieros, las áreas del proyecto, También el que lo va a revisar, el ingeniero. ¿cómo llamaría eso? No, porque unos ingenieros van a estar a cargo de unos proyectos, pero va a haber otras personas que van a hacer como la auditoría, o sea, que tiene que tener el nombre de los que hacen la auditoría o va a ser X personas. No, pero no te entendí. ¿Auditoría? Pues usted me dijo que, bueno, que iba a estar pendiente, pues, de hacer una revisión de cada, pues, sí. para mí eso es una auditoría, pues, Sí, que va a hacer una revisión. Faltaría el líder. El líder como tal, pero pensemos bien el líder. El líder puede ser un ingeniero. El líder que va a tener de especial versus un ingeniero normal. Que esté caracterizado por líder. Sí. Puede tener más títulos que los otros, digamos que doctorados o algo así parecido, o especializaciones. Sí, pero no, yo hablo digamos que a nivel de atributos. Si yo fuera a ser la entidad de un líder y la entidad de un ingeniero, ¿qué elementos diferentes va a tener ese líder? Ojo, no estoy hablando del contenido, no estoy hablando de que tenga más títulos o más experiencia. Profe, ya le Es el entendí. que asigna el proyecto, asigna los proyectos. O sea, ellos como entidades o como personas, ¿qué diferencia tienen? Van a tener acceso total a la plataforma y a cada proyecto de cada uno. Sí. Va a poder ingresar y pues va a tener que ponerse un acceso diferente pues para ellos, pues que él pueda revisar y cosas que al otro se le nieguen, como las calificaciones que le puso o algo así. Ok, y eso que tú estás hablando aquí, ¿esos son roles o esos son entidades nuevas? Es decir, son roles, profe, eso ¿cierto? son roles, sí. Son roles, sí, porque eso es lo que yo quería decirles. A nivel de atributos, cuando yo hablo a nivel de atributos, si yo digo que genero una tabla que diga que se llame líder, ¿sí? Y le pongo ciertos campos, y luego genero una tabla que se llama ingeniero y le pongo los mismos campos. ¿Por qué? Porque en últimas ellos van a hacer lo mismo, ellos van a tener nombres, van a tener apellidos, van a tener documentos, van a tener una formación, bueno, lo que sea. Entonces digamos que en ese caso, si yo los caracterizo por un rol como tal, yo voy a poder hacer lo que me dice María, ¿sí? Que es que ya a nivel de aplicativo yo pueda decir, el que tenga rol de director o de líder puede entrar a tales pantallas, el que sea un ingeniero normal puede entrar a tales otras, ¿sí? Profe, en ese caso entonces se podría crear una entidad que se llama persona y puede tener roles de ingeniero o de líder. Sí, señor. Profe, y eso, perdón, ¿no se podría hacer una tabla relacional
donde yo tenga ahí los roles y solo en la entidad de ingeniero allí tengo un campo que sea el rol. Entonces le doy una codificación de 1 a la cantidad de roles existentes y ya la tabla relacional es la que va a tener las capacidades de cada rol. La otra que yo veo es crear una entidad de ingenieros, digámosle un booleano, si es líder o no. Qué pena, no te oigo, que hay como una interferencia en la mitad. Crear una entidad que llame ingenieros. Y dentro de esa entidad, crear un campo booleano que me identifique si es líder o no. Esa podría ser una forma, ¿sí? La otra forma sería generar las dos entidades, generar una entidad de roles y una entidad de personas. Luisa tiene el micrófono abierto, no se escucha bien. Luisa está colocando la recocha hoy. ¿Para que Luisa quiere decir algo y no nos... ¿Será que está hablando y no entiende? No, profe, mira que tenía los audífonos ahí. Se me activó Luisa, el te escuchamos, Luisa, te escuchamos tus aportes. Profe, pues yo lo estoy apenas sacando yo aparte como en una hojita y ya le digo lo que... Es que yo pensé que estabas participando, tenías ese micrófono abierto. Esta mujer está que se habla. No, profe, no. Yo ya le digo mis aportes en un Listo, momento. dale. Deme 3 minuticos y verá. Dale, tranquila. Bueno, listo, chicos. Entonces, digamos que empecemos a sacar ciertos elementos. Listo, entonces, lo primero es que sí podemos tener una tabla de personas o de ingenieros o de revisores, como lo quieran llamar. ¿Sí? Y esa tabla de personas, como me lo decía Alexander, podemos tener una tabla también de roles. ¿Por qué no lo hago como lo dice Cristian? En este momento nos serviría, ¿sí? Tener un campo que fuera booleano y decir es líder y que sea booleano true o booleano false si no es líder, ¿cierto? Pero si luego me meten un rol adicional, me meten un rol de auxiliar administrativo, me meten un rol de revisor, un rol de auditor, un rol de cualquier otro rol cualquiera, se me va a quedar el modelo cortico y voy a tener que igual hacer la tabla de roles, ¿sí? Entonces digamos que hacerlo como el booleano podría ser, pero nos podemos quedar cortos y digamos que no tendríamos un modelo que fuera lo suficientemente escalable. Ahora, otros dirán, bueno, listo, pero entonces yo ¿por qué no tengo un rol de personas? ¿Sí? Perdón, un campo, un atributo dentro de la tabla personas, un atributo que sea rol y que sea abierto, ¿sí? El rol es líder o el rol es no sé qué. Recordar siempre, chicos, que cuando vayamos a tener algún tipo de categorización, para efectos de uniformidad, para efectos de escalabilidad también, ¿sí? Uniformidad en los datos, escalabilidad es que pueda crecer, ¿sí? Siempre deberíamos tener tipificados esas subcategorías en una tabla especial, ¿sí? En una tabla específica como tal. Entonces, ahí ya tenemos dos. ¿Qué otra cosa se les ocurre así de la primera lectura? Ya tenemos. Proyectos. Sí, señor. Claro, lo que vamos a trabajar como tal van a ser proyectos. Y los proyectos en sí mismos van a tener atributos, ¿sí? Los proyectos van a tener un contenido. Si nos vamos a hacer digamos que al detalle, va a tener una cantidad de páginas, va a tener una temática, va a tener una persona que lo entrega, va a tener muchas cosas. Por ejemplo, ahí podríamos tener también dentro de las personas, podríamos tener ese rol, porque tenemos un rol que es líder, tenemos otro rol que es el de el ingeniero como tal, o el revisor, y tenemos un tercer rol que es el de cliente, porque el cliente también va a entregar un proyecto, ¿sí? Digamos que el cliente es quien me entrega a mí un proyecto, y ese proyecto ya lo cogen las personas mías o los revisores míos y se encargan de poder hacer los comentarios. ¿Listo? ¿Qué otro campo se van imaginando ahí, chicos? ¿Qué otros atributos? ¿Qué otras entidades? Perdón, hable usted. Dale, Bueno, María. sí, bueno, profe, yo no sé, pues, ahorita, pues, ¿dónde lo pondríamos? O sea, porque puede poner aparte, pero también se puede poner, como se dice, en el mismo combo, es que el estado en el cual va el proyecto, ¿sí? O sea, pues, porque hay un proyecto, pues, hay unos pasos. Entonces, el proyecto va a estar en fase inicial, la que le sigue y hasta fase final. Me parece muy interesante.
Entonces, Claro. Ese Y es sería total. dentro de una revisión, ¿no? Sí, eso podría ser, no, pero lo que dice María es muy cierto. O sea, tener Sí, un, pero eso no sería más bien como un atributo que dijera como, por ejemplo, proyectos, y es un atributo que se llama sí, sí, estado. sí, exacto. No. Y como, digamos que como atributo va a existir como estado, ¿cierto? Pero esos estados no deberíamos dejarlos abiertos. Esos estados deberían estar tipificados también como los roles, que es lo que dice María, ¿sí? Entonces, ¿qué estados tiene? Tiene un estado inicial, tiene un estado, no sé, en revisión, tiene un estado devuelto, tiene un estado aprobado, tiene un estado... profe, porque mire que cuando uno va, pues digamos, pues en comandos o ya si uno crea una plataforma para que se puedan ser llamados, pues por lo general casi en lo básico en la arquitectura serían en comandos SQL o comandos inner join. Y por lo general sería bueno que uno diga, bueno, ¿qué proyectos están finalizados? Y solo con buscar proyectos finalizados aparezca y entonces ahí le aparezca la suma de los otros. Tú lo Entonces has sí es dicho. bueno que esté como partecito para que no se sume como es esto Sí, de eso, total. sino que Total, y pasa lo mismo que pasaba con los roles. Ustedes podrán decir, pues yo coloco un campo que sea rol y le pongo líder, le pongo revisor o le pongo cliente o le pongo cualquier otro rol que salga. Pero con eso uno no garantiza uniformidad de los datos ni tampoco garantiza escalabilidad. Pasa exactamente lo mismo con esos estados, ¿sí? Si yo le pongo estado aprobado o estado inicial o estado no sé qué, puede tener, pues primero, si yo lo pongo como un campo abierto, pues va a tener una, digamos que una tendencia a un error o una tendencia a no tener uniformidad en los datos. ¿Y eso para qué me va a funcionar? ¿O para qué no me va a funcionar? Pues cuando yo vaya a hacer, digamos que las consultas, como me las dice María, voy a sacar todos los proyectos finalizados o todos los proyectos que están en este momento en revisión y quién las tiene. ¿Qué pasa? Si yo no saco esa información como tal, si yo tengo ese campo, digamos que abierto, cuando yo hablo de campo abierto, es que lo van a poder escribir aprobado, lo escribieron con mayúscula, y luego aprobado con minúscula, y luego aprobado con un error de ortografía, y luego aprobado con las mayúsculas iniciales, y luego aprobado, bueno, como ustedes se lo quieran imaginar que lo pueden escribir. Al momento de hacer una sentencia SQL va a ser más costosa, digamos que traer la información real que pueda estar allí, porque digamos que podríamos hacer algunas operaciones para manipular el SQL y para tratar de garantizar de alguna forma, digamos que hacer como la transformación en el momento en el que se ejecuta, pero estamos dejando un riesgo alto de primero de la no uniformidad, que se le fue un espacio, ese espacio hace parte de la cadena de texto. Entonces digamos que todo eso me va a generar a mí información que no es uniforme. Entonces yo con eso, ¿qué hago? Pues simplemente genero una tabla que se llame estado proyecto y con esa tabla yo codifico mis estados para que cuando pase lo que dice María, que yo vaya a hacer consultas porque me interesa saber qué proyectos están en X estado, pues yo puedo hacer un join entre los estados del proyecto y mi proyecto y conociendo cuáles son los estados, pues ahí los tengo con un único punto, digamos que de modificación. ¿Eso porque es importante, chicos? Más adelante llegan y dicen, no, el estado de aprobación ya no se necesita llamar aprobación. El estado de aprobación de aquí en adelante se va a llamar estado inicial. Ustedes se imaginan donde el campo estado estuviera abierto en la tabla de proyectos y tuviera que hacer una modificación manual de todos esos registros, y estoy trabajando con una cosa exagerada, pero estoy trabajando con 1.000.000 de registros para ir a cambiar en toda parte donde diga aprobado en las 1.000 formas que el cliente me lo haya querido ingresar de manera no uniforme. Para poder generar algo así, mucho más fácil va a ser ir a modificar simplemente el estado en la tabla estado proyecto, y con eso yo garantizo que esa llave foránea en la tabla proyecto se me va a actualizar siempre y va a tener el valor que tenga la tabla estados en una descripción, ¿sí? No sé si fui claro, si quedaron dudas ahí. Vale. Estuvo bien, profe. Hacemos silencio como que sí entendieron, como que sí les quedó claro. Sí, profe, quedó claro. Listo, vale. Entonces, bueno, ¿qué más? Vamos, sigamos leyendo. Y de ahí, mire que cuando uno está haciendo un modelamiento de una base de datos, uno normalmente lee el ejercicio 20, 30, 50 veces, pero uno empieza a leerlo y va sacando nuevas cosas. Entonces, mire, en una oficina de ingenieros de proyectos llegan muchos proyectos. Ahí ya sacamos proyectos, ya sacamos ingenieros,
Ahí habla luego del líder de la oficina, ya tenemos los roles, o sea que ahí ya también tenemos la parte del líder guardada. División de dichos procesos entre sus diferentes ingenieros, ya estamos con la tabla personas y el rol ingenieros, ahí lo tenemos. Profe, ahí no estaría también revisión. Exacto, para allá vamos. Ah, bueno, ¿Qué se le hacen a los proyectos? se revisa. Los proyectos se le hacen dos cosas, se asignan y se revisan, ¿sí? Entonces, hay que, digamos que tratemos de validar bien si son dos proyectos en sí mismo o si con un solo proyecto y una actualización de una tabla podríamos tener lo otro, ¿sí? Porque una cosa es la asignación, ¿sí? Yo asigno algo a una persona. Y lo otro es cuando ya la persona ingresa a generar sus respectivos comentarios, ¿sí? Entonces, digamos que miremos cómo vamos a modelar ese pedacito. Si quieres antes de irnos a esa asignación, mire que hay algo muy importante allí que dice, y me gustaría que alguna persona comentara esto o que lo respondiera. Están hablando que la asignación no puede ser automática porque dependen de algo. ¿Qué es ese algo? Están especificando allí dentro del ejercicio. Las áreas del proyecto. Es correcto. Como los ingenieros que están asociados a esa área. Entonces, ¿ahí qué estamos viendo? Estamos viendo que hay algo que va a hacer que cada proyecto sea susceptible de ser revisado por ciertas personas, ¿sí? Entonces, ahí estamos identificando algo que también es susceptible de volverse una entidad, y es justamente Las esa áreas. área de conocimiento, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Alex? Alexander. Las áreas, profe. Sí, las áreas. Porque las áreas del conocimiento, mire que no solamente me van a marcar o me van a categorizar el proyecto, sino que también me van a categorizar a la persona. Es decir, la persona puede ser especialista, pues digamos que para este ejercicio como tal, dijimos que va a ser especialista en un tema. En un caso real es probable que una persona tenga 10 áreas de conocimiento que domine y que las pueda revisar. Para este ejercicio, trabajémoslo con una sola área, ¿sí? Trabajemos que una persona trabaja un solo área de conocimiento y que el proyecto a su vez también hace parte de una sola área. Porque si decimos que el proyecto puede tocar varias áreas y que la persona puede tocar varias áreas, pues ya creo que dentro de nuestra cabeza ya estamos, y espero que lo estemos haciendo de esa forma, estemos viendo más tablas, ¿sí? Están saliendo relaciones de muchos a muchos y tenemos que entrar de alguna forma a romperlas. ¿Y cómo la rompe uno? Con tablas intermedias. Entonces, en este caso como tal, vamos a quedarnos con que las personas solamente tienen un área de conocimiento, o sea, son duras solamente para un tema, ¿sí? Y que el proyecto a su vez solamente viene categorizado con un tema. Eso está ahí. Profe, a mí me gustaría que el proyecto tuviera algo que es lo de que maneja, por ejemplo, la plataforma de la Model, que es que le dice la última vez en que usted ingresó, ¿cuándo fue el último acceso? Porque como si la persona que va a entrar a revisar puede modificar cosas y puede alterar algo de eso, sería delicado pues también saber en qué momento y quién fue, en qué momento ocurrió el error, quién fue el que estuvo ahí, o sea, sería como algo de seguridad. Eso me lo estás hablando, digamos que dentro de la parte de la revisión, ¿cierto? O sea, que cualquier persona que comente algo o que asigne algo o lo que sea, queden con fechas. Eso es lo que me dices. Sí, señor. Ajá, sí, es correcto. Sí, eso debe quedar. Pero eso, digamos que eso como tal van a ser campos dentro de tablas. A menos que quisiéramos hacer un lock, pero pues digamos que hasta allá, miremos a ver si es necesario llegar. Pero de pronto trabajando solamente con la parte de las revisiones y eso, podemos dejar las marcas de los comentarios y de las revisiones y de quién las hizo, ¿sí? ¿Qué otra cosa se les ocurre allí, chicos? Vea que ya tenemos una oficina de ingenieros de proyectos, llegan muchos proyectos para ser revisados. Ya tenemos ingenieros y proyectos. El líder, el cual a su vez se diferencia pues por el rol de la oficina, debe repartir la revisión de dichos proyectos que ya está entre los ingenieros. La asignación de proyectos no puede ser automática, pues dependiendo del área del proyecto, ya tenemos áreas, se podrá seleccionar el ingeniero apto. Tratemos de meternos con esa parte de la asignación y de la revisión, ¿sí? Son dos espacios diferentes, ¿sí? En el uno,
el ingeniero líder le está diciendo al proyecto como tal, tenga y revíseme 3 proyectos, ¿sí? Entonces, digamos que con ese proceso, el líder me le está colocando lo que decía María, le está colocando unas fechas, le está asignando X y Y proyectos, los cuales deben ser asociados, pues, digamos que eso es un proceso que hace manual el usuario, pero porque él sabe que para la parte de administrativo, el ingeniero para revisar eso es Cristian, ¿sí? Entonces, con la asignación, ¿yo qué hago? Le pongo una fecha y le digo, fecha de asignación hoy a tal hora, y se van este proyecto y este proyecto. Entonces, digamos que una parte como tal es la parte de asignación. Pero hay otra parte que es muy importante y aparece en el segundo párrafo y está justamente con todo lo que es la parte de revisión, ¿sí? Ojo, una cosa es la asignación. A mí me asignan un proyecto, ¿sí? Con esa asignación de ese proyecto, yo desde el software, yo puedo hacer que el proyecto cambie de estado y que ya no está en estado inicial o en estado, qué sé yo, estado de recepción inicial, sino que ya pase a un estado de asignación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa asignación como tal y esas revisiones, hay que tener cuidado cómo lo modelamos, porque mire que según eso, según lo que dice nuestro enunciado, un proyecto puede ser revisado por varias personas, ¿sí? Entonces, yo el proyecto se lo puedo asignar a Cristian y Cristian lo revisa, ¿sí? Dentro de la revisión, al hacerla, lo más seguro es que él va a hacer, de alguna forma, va a modificar el estado, ¿sí? Y luego, ese proyecto, digamos que hay un punto de control que el aplicativo va a tener y que de pronto no nos lo dice así muy explícitamente, y es ese punto de control que vamos a tener con el ingeniero líder, porque el ingeniero líder es el que se encarga de hacer la repartición de trabajo y en caso que él de pronto le devuelvan un proyecto, él luego podría volvérselo a asignar a ese mismo ingeniero o podría asignárselo a otro, ¿sí? Entonces, mire que ahí tenemos elementos para tener en cuenta. Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan esa parte ahí? Me interesa que abran los micrófonos y que hablemos, chicos. ¿Nadie? Profe, yo lo puedo molestar, puede volver a enviar el ejercicio, es que no me desconecté, no lo tengo. Voy. Listo, ya lo volví a enviar. Gracias. Ok. Listo, chicos, entonces, me interesa que lo hablemos, ni siquiera que lo empecemos a modelar, sino que lo hablemos. ¿Cómo vamos a garantizar que digamos que de alguna forma lo podamos asignar y que los ingenieros puedan revisar, pero que también los ingenieros, digamos que de alguna forma puedan sufrir una segunda asignación, porque el aplicativo puede tener diferentes revisiones y puede tener diferentes revisiones de diferentes proyectos, ¿sí? Entonces, el ingeniero como tal puede recibir el mismo proyecto y lo puede recibir varias veces, o puede que lo reciba una vez y la segunda vez lo reciba otro ingeniero, ¿sí? Entonces, digamos que esas revisiones como tal, digamos que esa información que se hace en cada revisión debería reposar en algún registro de la base de datos, ¿sí? Pero también debería reposar esa parte en la cual se está haciendo la asignación. Entonces, uno podría pensar digamos que en dos elementos, ¿sí? Uno podría pensar en una sola tabla que fuera de revisiones, ¿sí? Digamos que en la cual también estuviera incluido la parte de la asignación y que tuviera campos abiertos que podrían ser actualizados en el momento en el que el ingeniero haga revisiones, ¿sí? Entonces yo simplemente genero la revisión, o sea, lo mando a revisar por parte de un ingeniero y le entrego ciertos campos llenos, pero hay ciertos campos que van a estar vacíos y esos campos vacíos se van a llenar cuando el ingeniero
pues, obviamente genere sus comentarios o sus observaciones. Diferente podría ser otro modelo en el cual yo haga una asignación y esa asignación de trabajo a su vez tenga una tabla que se relacione con todos los conceptos que estamos revisando, ¿sí? Podría tener dos enfoques. ¿Cómo nos enredamos menos? Eso ya es lo que debemos analizar acá. ¿Alguien, algún comentario? No, profe. Pues yo por el momento no tengo. Listo, vale. Pero sí más o menos, o sea, digamos que si tenemos dudas en la manera en la que planteamos el modelo de entidad-relación, es importante tenerlas y es importante que las aclaremos, ¿sí? Lo que me interesa a mí en este momento es que tratemos de comprender el proceso, ¿sí? El proceso, digamos que aislándolo de la base de datos. ¿Cómo debería fluir el proceso? Y ya con eso podemos entrar a decir, no, pues así como está fluyendo el proceso, podemos tener una tabla que haga estas cosas y que podamos tener estos otros campos llenos, estos campos llenos y estos campos vacíos para que cuando se haga la revisión, digamos que podamos tenerla, ¿sí? No sé quién. En ese sentido, de pronto hablamos de que se crea una tabla que sea asignación de proyectos, pero que tenga una opción como de escalabilidad de, digamos que muchas veces un proyecto depende la aprobación de un ingeniero para que pase a la aprobación de un segundo ingeniero, supongamos de otra área. Entonces, no sé si una opción sea que tenga campos abiertos donde haya una reasignación o que se genere otra tabla que sea reasignación de proyectos. Por ejemplo, podría ser algo así. O podría simplemente... Sí, dime. Profe, una cosa, en la parte de estado de proyecto, cosas así, se puede poner porque pueden que haya muchos proyectos que sean cancelados. Por ejemplo, se tiene que guardar pues un registro de que proyectos no pasaron a ser proyectos, sino que fueron cancelados en sí. Sí, claro, total. Eso justamente es lo que estamos haciendo, porque digamos que eso sería a nivel de software, ¿cierto? A nivel de software es que hacemos digamos que esos cambios de estado en las revisiones que van a modificar directamente el estado, pues como tal del proyecto, ¿sí? Pero entonces digamos que en este momento lo que nos está ocupando es cómo modelamos ese pedazo en el cual le asigno trabajo a alguien y ese alguien se sienta, revisa, emite sus comentarios y podría incluso estar haciendo cambios de estado, ¿sí? Ahora, yo podría decir, solamente el ingeniero va a hacer las revisiones y en el momento en el que él haga la revisión, se genere un estado automático y que ese estado automático ya sea el líder quien se encargue de decir para dónde manda el flujo, ¿cierto? Porque eso podría ser así, una nueva revisión o ya una aprobación o lo que sea que esté pasando. Entonces, no sé qué opiniones tengan, si lo hacemos solamente en una tabla para no enredarnos tanto o si quieren lo hacemos en dos. Profe, para mí yo pienso que se debería hacer en la tabla, o sea, ya solo poner las columnas de la tabla serían lo siguiente, la tabla de estados de proyecto. Y entonces en el estado de proyecto las columnas van a ser los que son aprobados, no aprobados y los que, ¿sí me entiende? O los que están para mirar o cualquier cosa de esa, pero que en una sola tabla se maneje el estado, porque seguiría siendo un estado de un proyecto, pienso yo. Digamos que esa traza de cambios de estado, eso es lo que tú te estás refiriendo. Sí, profe, porque de todas formas, sea que el proyecto va a estar en un estado, en estado en que lo van a revisar, estado en que apenas van a ver si es viable, estado donde lo van a rechazar, pero sigue siendo un estado. Ya el resultado de ese ya sería, pues, ¿sí me entiende? Pero entonces se podría hacer en una sola tabla con las columnas así especificadas. Hagámoslo con una sola tabla y miramos a ver qué tanto nos enredamos, ¿listo? Y le manejamos eso de los estados, ¿listo? Entonces, Cristian, si me puedes ayudar ahí. Yo tengo no sé, me surge como algo. De pronto poner más columnas y pues tener como de segunda revisión o tercera revisión, o cuántas veces se ha revisado ese proyecto. Pues no sé si pero digamos que eso podría, a ver, cuando hacemos un modelo de datos que tenga campos primera nota, segunda nota, tercera nota, cuarta nota, digamos que son
modelos de datos que son un poco más rígidos, ¿sí? Hay modelos de datos que podrían funcionar de esa forma. Si hay algo que solamente puede tener 2 revisiones, estrictamente 2, pues yo podría tener un campo abierto y un campo abierto y se acabó, ¿cierto? Pero digamos que en este caso, como yo no tengo ese tipo de información y yo no tengo límites, porque un ingeniero puede revisar tantas veces como quiera y lo puede ser asignado tantas veces como quiera, entonces ahí vamos a tener problemas. Entonces digamos que ese tipo de soluciones, digamos que pueden funcionar en algunos casos muy puntuales de, digamos que de ciertos negocios, pero no se recomienda mucho tenerlo así porque dejamos el software amarrado a 2 revisiones y si me piden una tercera, me va a tocar entrar a voltear y a volver una nada al modelo para poder meter el campo, ¿sí? Y si luego me piden 4 y 5 y 6, me toca entrar cada vez a modificar base de datos. Digamos que no es lo ideal, no es lo aconsejable. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, Cristian, porfa, hagamos una tablita de revisión. A ver si vamos dándole forma a eso. Pre, ¿no sería esta de revisión proyecto? Ah, es que no lo había visto, qué pena contigo. Señor. No lo había Porque visto. yo como lo veo, o sea, el proyecto puede ser como el encabezado y uno puede tener varias revisiones a este proyecto. Sí. Y en la revisión, tener la persona que hizo la revisión. Sí. Y digamos que Tenemos ya es como digamos que en ese campo de revisiones vamos a tener varias cosas. Vamos a tener a quién se lo asignaron, qué dijo, qué comentario hizo y a qué estado lo pasó. ¿Sí? La idea de la persona. Perdón, profe. Digamos que, así como lo está planteando el compañero, sí, saldría fácil. Pues yo me lo imaginaba así. La revisión va a tener un proyecto y va a tener una persona asignada, ¿cierto? Ajá, sí, Pero entonces, digamos que esa revisión, entonces tendría un código de revisión, que pues sería, yo creo que un código autoincremental, cada vez que se cree uno, él me dé un número, para yo no ponerme a pelear sí. con eso. Ahí falta la llave principal, sí, señor. Eso, un código de revisión, el documento o el ID de la persona que va a hacer la revisión, y ahí yo ya estoy como centralizando quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿cierto? Sí. Y ya puedo tener una tabla que me permita relacionar la cantidad de proyectos, como una tabla de relación sería proyecto-revisión. Entonces ahí ya puedo tener que tengo una llave única, una llave primaria que está constituida del documento o del ID del ingeniero sumado al ID de la revisión. O sea, esa va a ser única, no se me va a repetir jamás. Sí. Y esa es la que voy a relacionar allí en la tabla relacional para poder tener N cantidad de revisiones para un mismo proyecto, sin importar que sea el mismo ingeniero, porque va a diferir en que el número de revisión va a ser diferente al número. Es correcto. Cada vez que le asignen uno, va a ser una llave diferente. Ajá, de hecho, mira, así como lo está modelando Cristian, está cumpliendo con lo que tú estás diciendo. ¿Qué cosas le podríamos agregar? Mira, tiene un ID, que ese ID va a ser siempre nuevo, ¿sí? Entonces, digamos que cada que se asigne es uno nuevo. Así sea la misma persona y el mismo proyecto, ese ID como tal de la revisión proyecto, ese ID propio, es el que me lo está haciendo único. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué casos o qué elementos tiene allí importantes para tener en cuenta? La fecha de asignación. La fecha de asignación, digamos que eso es un campo importante, ¿sí? Para tener allí presente. La fecha de asignación. ¿Qué otro caso teníamos? Pues obviamente la observación, que ya la colocó Cristian acá, ¿sí? Adicionalmente, ¿qué otro campo podríamos tener? Lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Los cambios de estado yo los podría tener aquí en esa tabla de ID proyecto. Y ojo, yo a nivel de software, yo podría hacer que cuando estén manipulando y por ejemplo que estén haciendo una revisión de un proyecto y que yo modifique el ID de ese proyecto, podría yo también disparar un trigger, ¿sí? Ya estoy hablando pues ya metiéndome mucho al desarrollo, pero yo podría hacer que cada vez que hagan una revisión de un proyecto, cuando yo toque el proyecto y modifique el ID del estado del proyecto, como yo tengo el ID del proyecto y el ID del estado del proyecto, ir directamente a la tabla de proyectos y actualizar ese campo. Y eso yo lo podría hacer de manera automática desde el aplicativo. Podría hacer el disparo de un trigger y él simplemente va y me actualiza todo de una vez, ¿sí? Entonces digamos que ahí con eso
yo podría tener siempre información real y en tiempo real. ¿Qué es lo que pasa? Pues que digamos que para hacer un modelo entidad-relación, ya entrar como a ese nivel tan pormenorizado de las cosas, pues digamos que nos va a quedar corto, porque ya hay aspectos que son propios de la programación y el desarrollo, pero pues digamos que nos va a cumplir, ¿sí? Profe, ¿y cómo almaceno esos cambios de estado? Ahí en este momento no tengo dónde guardarlos. Porque cuando yo hago un disparador, él me cambia el estado y ya. Sí. Ahí no Ajá. hay una trazabilidad. No, tocaría tener una tabla, ¿sabe qué podríamos hacer ahí? Podríamos generar una tabla, la que hablaba de auditoría, ¿sí? Tener una tabla de auditoría, una tabla de logs, y que cuando se haga el cambio del estado del proyecto, me haga el insert en la tabla, ¿sí? Y me vaya y me haga el update en el estado del proyecto. Ok. Y ahí sí quedaría la traza de todo eso. ¿Qué pasó? Sí, tienes toda la razón. Porque digamos que ahí me tocaría, si yo quisiera tener una traza de esos, me tocaría entrar al revisión del proyecto y para ese proyecto mirar todos los cambios de estado que ha tenido a través del tiempo. Ahí en esa tabla de revisión del proyecto, Cristian, parémonos en esa primero, ¿sí? Entonces digamos que ahí vamos a tener un identificador propio, tenemos la persona que está haciendo el cambio, tenemos el proyecto al cual le van a hacer la revisión, tenemos una fecha de asignación, tenemos un comentario, tenemos un ID del nuevo estado del proyecto, que es el que se va a encargar de, digamos que de disparar todas las cosas, ¿sí? Tenemos una fecha de la revisión o una fecha de la observación, porque una cosa es la fecha en la que me asignan, otra cosa es la fecha en la que yo reviso, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría tener yo aquí? Y mire que cuando ahí con eso estamos garantizando varias cosas. Digamos que cada que mi líder asigne un proyecto, ¿sí? Así sea el mismo, él va a generar una tupla dentro de esta tabla, ¿sí? Que va a ser única, porque tiene un ID único, la persona pues va a ser la misma por decir algo, el proyecto también, y digamos que el ID del estado del proyecto, digamos que ahí como tal podríamos tenerlo, simplemente que se modifique al estado en el que va a quedar, o sea, que ese campo quede vacío, que solamente me genere eso con la fecha de asignación y no más. Y el resto de los campos sean llenados en el momento de la revisión. Y con eso yo que estoy garantizando que esta tabla me sirva para el como digamos que de doble propósito. La tabla me está permitiendo generar una asignación para el usuario y a su vez me está permitiendo que ese usuario asignado pueda hacer la revisión y pueda responder a sus comentarios. Si ya quiere hacer otro comentario, pues obviamente él va a hacer su aporte, va a generar un estado, ese estado va a llegar a algún otro lado y ese líder muy probablemente va a tener que hacer una nueva asignación o va a tener que hacer una aprobación o va a tener que hacer cualquier proceso que tengamos que hacer, pero pues digamos que ahí ya nos estamos metiendo muchísimo en el flujo de negocio ya como tal, pero pues digamos que el modelo como lo estamos soportando aquí, por lo menos con esta tabla, que es una de las tablas ahí como más complejas para definir, con eso estamos haciendo que el proyecto más o menos cumpla con lo que se está pidiendo. Me interesa, chicos, me interesa saber que no hayan dudas en lo que estamos hablando, ¿sí? Que todos estemos, digamos que claros con esto, porque falta definir pues las otras tablas, ¿sí? Profe, de pronto, pero eso ya sería ir más allá. Generalmente los proyectos tienen una fecha entregada o una fecha de espera para una respuesta, que sería la que contrastaría con esa fecha de entrega. O Con la a no fecha ser de de que los revisión. proyectos sean abiertos, pero ya que estamos hablando de auditoría del proyecto, Sí. digamos que al profesional encargado le darán 3 días para Ah, sí, contestar, eso es ¿cierto? verdad. Eso es Entonces verdad. yo debo tener una fecha entregada, una fecha de entrega esperada, que es la que contrasto con Me parece bien, me parece con el bien. siguiente cambio de estado. Sí, una que sea fecha esperada o fecha sí, coloca fecha de espera o fecha esperada, sí. Y la fecha esperada son 3, 4, 5 días después de la fecha de asignación. Y eso puede ser un campo ahí que se genera automáticamente. Sí, ahí lo único que hay que tener en cuenta es que, pues digamos que aquí como tal, para el modelo nos soporta. Pero cuando nosotros hacemos este tipo de cosas y se están trabajando con fechas límites, tenemos que tener algún tipo de control sobre los días que no son hábiles, ¿sí? Para que eso no me vaya a generar reportes erróneos, ¿sí? Es decir,
tener algún tipo de control en alguna tabla, de saber que los sábados, los domingos y los lunes festivos no me los cuente, ¿sí? Pero digamos que eso ya involucraría mucha lógica de la parte de la aplicación. Y podría ser una simple tabla en la cual yo codifico cuáles son mis sábados y cuáles son mis domingos y cuáles son mis festivos y listo. Y con eso yo voy y valido. Si el día corresponde a ese, entonces no me lo cuente y para que me haga la cuenta, porque si no, yo podría decirle simplemente siempre a la fecha actual, súmele 5 días. Pero si esa fecha es un viernes y me le suma 5 días, se va a contar sábado, domingo y lunes festivo. Y digamos que apenas la persona le va a empezar a contar es el martes. Sí, entonces digamos que eso es para las cosas hábiles, pero como tal, ya es digamos que nos estamos metiendo mucho más a la parte de la aplicación y en este caso nos estamos centrando pues en la parte de la base de datos, listo. Entonces, ahorita, Cristian, porfa, vámonos a la parte de personas y empecemos a tratar, bueno, pegámosle una última leída y nos vamos a la parte de personas, listo. Entonces dice, en una oficina de proyectos llegan muchos proyectos para ser revisados. El líder de la oficina debe repartir la revisión de dichos proyectos entre sus diferentes ingenieros. Allá lo tenemos con ingenieros y con roles. Esta asignación de proyectos no puede ser automática, pues dependiendo del área del proyecto o el área de conocimiento, el líder podrá seleccionar el ingeniero apto para revisar dicho proyecto según el área de su conocimiento. Hasta ahí creo que todo ya lo tenemos modelado. Luego dice, el ingeniero en su proceso de revisión deberá dejar por escrito las conclusiones y observaciones, pues con observaciones basta, de este proceso. Es importante anotar que un proyecto puede tener varias revisiones hechas por varios ingenieros. ¿A ustedes les parece que ahí en ese caso ya estamos soportando que un proyecto tenga varias revisiones hechas por varios ingenieros? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. El aplicativo me debe permitir conocer qué proyectos y desde qué fecha lleva cada ingeniero, así como conocer las observaciones hechas. Ahí creo que ya se está soportando todo. Rellenemos entonces ese modelo, Cristian. Coloquémosle a la tabla de personas, coloquémosle los campitos ahí como más o menos lo que debíamos tener un nombre, un apellido, va a tener un documento de identidad. Va a tener, bueno, podría tener un tipo de documento, ¿sí? Que no la tipificamos, pero eso la podemos hacer como otra tablita más. Va a tener, ¿qué más va a tener? ¿Qué más va a tener la persona? El área de conocimiento. El área de conocimiento, muy bien. Y fuera de eso también va a tener otra cosa que también es una llave foránea y que es la que lo identifica si él puede asignar o si puede solamente revisar o si va a ser un cliente. ¿Qué es cuál? El rol. El rol, claro que sí. Perfecto. Este rol tendría que un nombre, nada más, ¿cierto? Sí, ojo, chicos, yo en la persona yo podría meterle más cosas, ¿sí? Yo podría decir que voy a sacar una tabla de todas las carreras o de todas las profesiones o de todos los títulos profesionales que tenga esa persona y crear una tabla persona título y ahí le meto todo, pero pues digamos que ahí como tal nos estamos alargando muchísimo, ¿sí? Entonces no, digamos que no es necesario entrar a tanto detalle y fuera de eso pues sería una simple tabla, pero como que no me estaba pegándole pues directamente al problema, que el problema sí era justamente el de la revisión y las asignaciones. Ahí en el de personas también te faltó el correo, pero bueno, ya déjalo así. Ah, lo pongo. Listo. Perfecto. Manejamos lo que manejábamos en el otro, que era el estado, como para hacer la eliminación lógica. Puede ser, sí. Ese campito ahí no le hace daño a nadie. Sería lo mismo. Ahí, bueno, vamos a hacer la del proyecto entonces.
Listo, entonces ahí el proyecto, pues, el proyecto como tal va a tener un ID, el proyecto va a tener un nombre, ¿sí? El proyecto va a tener Una fecha de... va a tener, puede ser una fecha de elaboración. El proyecto va a tener algo especial que también va a tener la persona y es, digamos que esa categorización que lo hace revisable por ciertas personas, ¿sí? Que es el área de conocimiento. Y sería bueno poner el ID del líder, como ID persona líder. ¿Para? Pues en algún momento, digamos, el líder ya no está y necesitan saber ese proyecto, qué Eso, líder lo recibió. no sé si te entiendo, pero ahí lo que sí deberíamos tener es un ID contacto persona. Porque acuérdate que en la tabla de personas vamos a tener el líder, vamos a tener los revisores o los ingenieros y vamos a tener también los clientes. Y a mí me interesa saber qué cliente fue el que me metió ese proyecto, ¿sí? Entonces yo ahí, por ejemplo, podría decir, sí, el ID del contacto o el ID de la persona que me entregó el proyecto a mí, o sea, el ID de quien me propuso el proyecto. Porque acuérdate que esta empresa lo que hace es revisar, ¿sí? Revisar el proyecto. Pero aquí como tal, el proyecto no lo estamos generando nosotros, sino que es de un tercero. Entonces a mí me interesa saber de ese proyecto, quién me lo puso, quién me lo entregó. Por lo menos tener un ID de un contacto de ese proyecto. Puede ser persona contacto o persona cliente. Ajá. Le subes un poquito al Zoom, porfa. Profe, pero entonces sí es mejor que se separen lo que son clientes a los que son los que trabajan y laboran. Y por lo general a los clientes y a los trabajadores se les pone obviamente los mismos campos que son identificación, el ID, que es por lo general la cédula, que es lo único que casi nunca se repite, pues yo no hice que repita, y como del cliente lo básico sería teléfono o algo más, como un dato que uno siempre tiene, porque usted no solo va a tener el ID, ese es tal cosa, pero no sé nada más del cliente. Por lo general eso siempre va separado, ¿no? Pero no necesariamente. Dependiendo de cómo tú lo modeles, tú puedes tener una tabla de personas, ¿sí? Y lo que tú puedes tener es que ciertos campos no sean nulos, perdón, que no sean obligatorios. ¿Cómo hablamos esto? Yo puedo decir que, por ejemplo, para el líder y para el cliente y para el revisor, todos los campos que están dentro de la tabla de persona son aplicables. O sea, todos esos campos yo tengo información para llenarlos. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con un cliente, digamos que a mí el cliente no me interesa saber qué área de conocimiento tiene. O sea, que ese área de conocimiento, en ese caso, lo podría dejar nulo. O podría pensar en hacer otra tabla que fuera solamente de clientes. Pero entonces podríamos tener ahí un poquito de redundancia. ¿Por qué? Pues porque yo con el rol como tal tengo segmentado, tengo discriminado cuál es el cliente, ¿sí? Quiénes son clientes, quiénes son revisores y quiénes son líderes. Y sería tener una tabla que va a contener exactamente la misma información. ¿Cuándo se recomienda de pronto partir eso? Si de pronto vamos a tener unas tablas demasiado grandes, o sea, cuando de pronto tengamos tablas que los revisores sean poquitos, ¿sí? Pero que los clientes en cambio vayan a ser millones, ¿sí? Ahí sí sería aconsejable de alguna forma tenerlo separado, porque si vamos a hacer SQLs para entrar, por ejemplo, a revisar, solamente a sacar los revisores, y mis revisores son 10, pero mis clientes son 1.000.000, cada vez que yo vaya a hacer una consulta para ir a sacar mis revisores, yo voy a tener que estar haciendo SQLs en las que voy a tener que entrar a tablas muy grandes para obtener información muy pequeña, ¿sí? Entonces, en esos casos sí sería aconsejable tener, por ejemplo, la persona y el cliente separado, ¿sí? Profe, pero entonces significa que no estamos haciendo el proyecto, pues digamos que haciendo pues si fuéramos a crear la aplicación no le estaríamos haciendo que fuera para futuro, porque digamos que toda empresa futuro quiere crecer. Ah, claro. Sí, claro, lo que pasa es que toda empresa futuro quiere crecer, pero digamos que una empresa, es que a ver cómo te explico. No es lo mismo tener una tabla de clientes, por ejemplo, de una empresa como Tigo Une, que los clientes son, digamos que son, aquí en Pereira, los clientes de Tigo Une pueden ser 300 o 400.000 personas, ¿sí?
a tener una tabla de proyectos, por ejemplo, una tabla de clientes de una oficina de proyectos que puede que trabaje con 10 o con 15 o con 20 clientes. Y no por eso quiere decir que no esté creciendo, sino que digamos que la envergadura como tal de lo que están haciendo hace que con esos 10 o 15 proyectos tengan trabajo suficiente y tengan flujo de caja suficiente para poder trabajar, ¿sí me entiendes? Digamos que es dependiendo mucho de la naturaleza y del volumen de personas a las cuales yo voy a llegarles. No es, por ejemplo, tan habitual que una empresa de proyectos tenga 300,000 clientes, porque tú te imaginas que tuviera 300,000 clientes, cada uno entregando media un proyecto. ¿Cuántas personas necesitaría yo para hacer las revisiones? Sería, mejor dicho, inviable, ¿sí? Pues digamos que para el enfoque del ejercicio como tal, muy probablemente con esta visión que estamos teniendo nos daría. Pero si ya fuéramos a trabajar con empresas cuyos clientes son en masa y que son verdaderamente cifras altas, en ese caso ya ahí sí de pronto valdría más tener algún tipo de particularización. Aunque también digamos que pues no le podemos quitar pues potencia al motor de base de datos, y ahí ya entrarían otras cosas como los usos de índices y ciertas cosas adicionales que me hacen que todo se vuelva un poco más rápido y más ágil como tal. Pero pues digamos que para el ejemplo pedagógico, siempre no perdamos de vista aquí que digamos que para esta clase muchas cosas de las que estamos viendo son elementos pedagógicos como tal, pero muy probablemente cuando tengamos que trabajar, de pronto haya que hacer redundancia de datos por una tabla, porque hay ciertos reportes que no se están haciendo bien. Entonces haya que hacer vistas en la mitad del camino para poder sacar información de una tabla y tener como, no sé si saben qué es una vista, pero una vista es como hacer una especie de subconsulta. Es decir, ella genera como una especie de tablita y tú la tienes construida, y cuando la invocas es como si tuvieras un paquetico de una consulta, pero no te preocupas por hacer nada más, sino por invocarla, y ella te genera un entregable. Es como partir como de un subset de datos o algo así. Profe, Dime. y es que, digamos así como usted lo dice, pues no sé si lo entendí mal, pero puede Claro. para nosotros, como tal, como modeladores de la base de datos, tenemos solo una tabla que es personas y guarda todo, pero Ajá. para el ejemplo práctico se pueden tener vistas, una vista donde la cual usted va a guardar cliente y en la cual usted va a guardar un ingeniero. Ajá. Y supuestamente para el cliente eso está por separado, pero para Ajá. nosotros que somos los que de verdad sabemos, todo está yendo al mismo lugar. Es ¿cierto? correcto. Sí, es que las vistas como tal, digamos que eso es como un precompilado o algo así, en el cual tú tienes una información o una sentencia SQL que está, digamos que de alguna forma está como preestablecida, ¿sí? La cual tú puedes invocar, y con eso tú puedes hacer, digamos que te puedes ayudar cuando de pronto hay que hacer cosas que sean muy extensas o muy repetitivas, pues tú las puedes tener allí disponibles. Y digamos que el uso y digamos que la visualización va a ser como si eso fuera una tablita más, pero en realidad no lo es, simplemente son subjuegos de datos o subset de datos que están allí pues como tal configurados, ¿sí? Bueno, chicos, ¿hay dudas, preguntas, comentarios? No, profe, está ahí bien. Bueno, y otro comentario ahí de lo que me acuerdo de lo que me acaba de decir María, es de cuando hablamos de la parte de escalabilidad como tal, digamos que ahí lo que estamos teniendo es como tener en cuenta la manera en la que el aplicativo pueda crecer, ¿sí? Pero ojo, no solamente crecer en registros, sino crecer, digamos que en la manera en la que procesa su información. Y para eso, por ejemplo, ponemos el ejemplo de Pedro de hace un rato, que él decía, ¿no? Pues que para el proyecto coloquémosle 3 campos, uno que sea revisión 1, revisión 2 y revisión 3 con sus respectivas fechas, y sale para pintura, ¿cierto? Entonces digamos que eso, si lo modeláramos de esa forma, de pronto ahí en ese caso sí estaríamos atentando contra la escalabilidad, porque nadie me dice a mí que un proyecto solo se puede revisar 3 veces, se puede revisar 10 o se puede revisar 100, que no sería lo eficiente y lo óptimo como tal. Eso también podría ocurrir. Entonces digamos que cuando se habla de escalabilidad lo estamos hablando más desde el modelo, digamos que la manera en la que podamos crecer, ¿sí? Entonces con los roles, en la tabla de personas, si yo le pongo rol cliente, líder, y luego le pongo el revisor, y luego
no, es que el cargo, el nombre del rol revisor va a cambiar por ingeniero y necesito que me cree también el auxiliar administrativo, que es muy importante, y necesito que también me ponga el auxiliar administrativo del contacto del proyecto. Bueno, entonces se empieza a crecer todo y se me va a volver una cosa impresionante de manejar, ¿sí? Entonces digamos que ahí es cuando digamos que le tenemos que poner más foco a toda la parte que es de escalabilidad. ¿Listo? Con el estado del proyecto, bueno, vamos en proyecto. Entonces, en el proyecto tenemos el nombre, la fecha de elaboración del proyecto, un área de conocimiento al cual pertenece, tenemos una persona en el cliente o que va a ser como una especie de contacto, es decir, quién me trajo el proyecto aquí, ¿sí? Solamente dejamos uno, que el proyecto puede ser hecho por una empresa o lo que sea, pero pues digamos que solamente tengo una información de un contacto del proyecto. ¿Qué otra cosa podríamos tener en ese proyecto? Ya tengo el área, tengo el IT nombre. persona líder. ¿De cuál líder me hablas? El líder que asigna ese proyecto, ¿no? Si eso fuera relevante, eso debería estar más fácil en la revisión. ¿Quién es el líder que me asigna? ¿Sí? Si de pronto yo tuviera varios líderes. Porque como tal el proyecto es o sea, es el elemento que me llegó y que va a ser sujeto de revisiones, ¿sí? Pero digamos que lo relevante aquí no va a ser poner un líder dentro de mi proyecto, sino de pronto sí colocar qué líder fue el que me lo asignó. Y en ese orden de ideas podríamos agregarle un nuevo campo allí, que sea uno que sea el ID revisor y el otro que sea el ID líder. O sea, que no se llame ID persona, Cristian, sino que uno se llame ID persona revisión y otro que sea ID persona líder y ya. Exacto, entonces el uno es quien me lo asigna y el otro es quien lo va a revisar. Ok, profe. ¿Y por qué no lo ponemos en el proyecto? Por una razón muy simple. El proyecto llegó hoy, lo asignó Pepito. Pepito se fue de la empresa y nombraron a otro de líder. Entonces luego ya Pepito ni siquiera está. Y la próxima asignación la va a hacer es la nueva persona. Ya no es Pepito, sino fulanito. Entonces esa persona tiene que quedar de alguna forma dentro de la traza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la traza? Pues cuando lo asignemos. Y la asignación está en esa tabla de revisión. ¿Qué otro campo nos podría tener ese proyecto? Aparte del nombre, podríamos tener, el proyecto puede tener un nombre, puede tener incluso un objeto como tal, que podría ser algo un extracto del proyecto, como una especie de, no tanto como de resumen, pero sí una especie de introducción o de temática o de un resumen ejecutivo o algo así. Entonces ahí podríamos tener, sí, podríamos tener una temática o podríamos tener una introducción o una justificación o un resumen, sí, como tal. Como un enfoque. Sí. O sea, es como el primer parrafito en el cual se habla de qué hace el proyecto. Y ya luego el proyecto en sí mismo, ya ese es el que se van a encargar de revisar. Simplemente como un apartado de lo que se va a entregar ahí. Te lo dejo así de introducción, profe. Sí, está bien. Y digamos que pues aquí en esto no estamos diciendo que el proyecto como tal, si tiene 1000 hojas, las vamos a codificar y las vamos a pasar. No. Muy probablemente el proyecto pueda irse por un medio virtual o se pueda ir en físico, simplemente que la persona tenga y que pueda revisar el proyecto. Eso no hay ningún problema con eso. Digamos que aquí como tal, lo que estamos haciéndole el trabajo es a toda esa logística de revisiones y de asignaciones y de cambios de estado y toda esta cuestión. Pero en sí, al almacenamiento del proyecto como tal, eso digamos que se sale del alcance del ejercicio. Solamente como una introducción ahí nomás. No sé qué otra cosa podríamos tener allí. Hay de un nombre, una fecha de elaboración, un área de conocimiento, una persona cliente, una introducción. No se me ocurre otra cosa. No sé si tengan algo más ahí por agregar, chicos. No, pero yo creo que así está bien. Coloquémosle el ID del estado. El estado del proyecto. No. Vamos para la tabla del estado. Pero sí, el proyecto sí tiene un estado, sí. Acuérdate que ese estado es el que vamos a guardar después de hacer la operación cuando se asigne la revisión del proyecto que se cambie, que vaya y dispare un trigger, que vaya y haga algo en la auditoría y que haga algo de cambio en la tabla de proyectos.
¿sí? Eso podría pasar. Eso es Entonces, estado. O sea que si lleva la ID de estado proyecto. Sí, es un ID del estado de proyecto, sí. Y ese estado al que tú te refieres ahí, no sé qué tan viable sea pagar un proyecto, pero pues si quieres déjalo. Para que no genere confusión. El uno es el estado del proyecto dentro del flujo del aplicativo. Y el otro es simplemente un estado a nivel lógico, ¿sí? Para ser borrado lógico. Que tiene todas las tablas, que todas las tablas tienen un estado que simplemente para pagar o prender ciertas cosas dependiendo de la necesidad. Allí pues va a tener un nombre como tal. Si lo fuéramos a hacer muy estrictos, podríamos tener todo el flujo de los estados, ¿sí? Que tal estado pueda pasar a tal otro y todo eso. Pero eso normalmente en muchas ocasiones se puede modelar en la base de datos, pero también podría modelarse a nivel de aplicativo, ¿sí? Que desde un estado solamente pueda cambiar hasta otros 3 y eso ya se hace pues, a nivel de código como tal. Entonces dejémoslo así, no le metamos más cosas para no enredarlo más. Y pongámosle un estado también para aprender o apagar. Miremos esa revisión, tiene una persona líder que me asigna, tiene un revisor, tiene un proyecto, un estado de proyecto, una fecha de asignación, una fecha de revisión, una fecha esperada de entrega, una observación. Yo la veo bien así. Área de conocimiento con un ID, un nombre, sí. Y vámonos a la parte de la auditoría entonces. ¿Qué información sería relevante para trabajar allí en la parte de la auditoría? Pues en la parte de la auditoría sería importante tener quién es la persona que está haciendo el cambio, ¿sí? El ID de la persona. Sería importante tener el ID del estado del proyecto. Y obviamente el ID del proyecto sobre el cual está haciendo cambios. Pero entonces ahí en ID persona sería ID persona revisor, ¿no? Sí, claro, sino que pues en este caso, pues si quieres ponlo así para que sea consistente. Acuérdense que las llaves foráneas pueden llamarse pues como le guste, ¿sí? No tiene que ser pues que como se llama exactamente en la tabla de origen. Pero ahí es importante como para tener claridad. Generar claridad a alguien que no lo conozca, tenga más claridad de Sí, cómo claro, total. abordarlo. Una fecha, una hora. Una fecha, una hora. Digamos que esa auditoría, ahí lo que más me va a permitir es, digamos que validar esos cambios de estado. Entonces yo podría decir estado, en el estado del proyecto, yo podría decir un ID estado actual y un ID estado nuevo o algo así. Sí, puede ser un ID estado proyecto actual y uno que sea ID estado proyecto anterior, para que le pueda mostrar de dónde a dónde pasó. Un ID proyecto, una fecha, hora, quién lo hizo, la hora, el proyecto, ya está acá, una fecha, hora. Y si quiere, podrías colocar también la observación ahí, como para que se vea. Ese campo pues no le va a hacer daño a nadie, solamente es informativo. Y ya. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Cómo les pareció el ejercicio? Me interesa mucho que queden claros ciertos conceptos. Ojo, que el modelado pues, de base de datos no es que sea una camisa de fuerza, no es que sea una verdad exclusiva o una verdad absoluta, pero pues digamos que tenemos que jugar con ciertas cosas, como tratar de evitar la redundancia, tenemos que tratar de garantizar que las llaves foráneas efectivamente estén donde deban estar. No sé de pronto qué comentarios hayan, porque claramente el jueves vamos a tener un ejercicio relacionado. No sé qué comentarios, están muy callados. Vamos bien, profe, vamos bien. Pues yo personalmente veo que cada vez que uno hace
entidad, relación, ¿cierto? Depende del enunciado, uno aprende cómo manejar ciertas cosas. O sea, siempre hay Sí, cosas que van cambiando y que uno va como aprendiendo. sí, es que eso, digamos que eso nunca es una verdad absoluta lo que les digo. Exactamente, Eso, siempre me voy como viendo cada vez es un cada, ejercicio. cada ejercicio es un baño de experiencia y un baño de realidad, porque uno nunca sabe exactamente con qué se va a encontrar y nunca sabe cómo lo va a atender de alguna forma, sí, pero pues siempre tratamos pero, o sea, lo que yo quiero que les quede a ustedes con este tipo de prácticas es que uno del ejercicio parte de la definición y de la manera en la que está escrito, ¿sí? De la manera en la que se declaró su ámbito. Y a partir de eso, mire, ¿cuántas veces leímos el ejercicio? Yo creo que la pude haber leído unas 10 veces, por pedazos y luego completo. Siempre uno va leyendo y uno va tratando de ir dándole más alcance, más alcance, más alcance, más alcance, más alcance, hasta que se llegue a un punto en el cual tú ya llegas y dices, listo, perfecto, hasta ahí llegué, con eso ya estoy cubriendo todas las necesidades y todo lo que me están pidiendo. Ahora, había unas necesidades de reportería allá abajo, decía, el aplicativo me debe permitir conocer qué proyectos y desde qué fechas lleva cada ingeniero. Mire que yo con la tabla de revisión de proyectos, yo ahí tengo el ID del ingeniero que lo está revisando, tengo el ID del proyecto, ¿sí? Y tengo las fechas, tengo la fecha de asignación y la fecha de asignación y la fecha de revisión. Con esas fechas yo puedo entrar a jugar para mis cosas, para mis elementos, así como conocer las observaciones hechas a un proyecto. Entonces, si yo entro a preguntar también por un proyecto en esa tabla de revisión, yo puedo saber qué ingeniero me hizo el comentario y cuándo me lo hizo y qué me dijo. Entonces, mire que con eso estoy garantizando también no solamente lo que salta a la vista desde la parte de vista del modelo, que me soporte toda la información que yo tengo que guardar, sino también desde la parte de reportería, que me permita soportar todo lo que yo tengo que mostrar. ¿Listo? Chicos, dudas, comentarios, inquietudes. No, profe, eso es lo que le dije ahorita. Vale. Chicos, entonces, pues por hoy yo les agradezco mucho la asistencia. Muchas gracias, Cristian, por su ayuda. Para la próxima espero que alguien más se nos anime. Y nada, muchísimas gracias. Por hoy dejemos la clase de este tamaño. Ya sabemos entonces que el próximo jueves tempranito hacemos el parcial. Y nada, espero que todos puedan venir. Muchísimas gracias. Quería Señor. preguntarle, en cuanto a los talleres, es que no escucho bien. Hay plazo hasta el sábado entonces, ¿cierto? Sí, hasta el sábado. Todos los talleres que hayan hasta hoy los voy a poner hasta el sábado para que los puedan subir, porque ayer, creo que desde ayer en la noche se dañó la plataforma y apenas la restablecieron hoy por la mañana. El viernes, la verdad. Entonces, para que tengan esta semanita para que lo hagan. Son talleres chiquitos, esos talleres que hay ahí son pequeños para realizarlos. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche a todos. Listo. Profe, Cristian nos comparte el archivo. Porfa. Ya se los envió al Ah, WhatsApp. ya, perdón. Dale, tranquilo. Por el WhatsApp lo enviaron. Listo. ¿Algo más, chicos? Dale, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos entonces el jueves. ¿Vale? Gracias, profe. Feliz noche. Chao, que estén bien.